bombero, pero puede apagar grandes incendios. Querido Ignacio, incendiando el Twitter, muchas gracias por estar junto a nosotros el día de hoy. Un aplauso también para Ignacio. Hola, chicas. Muy bienvenido. Y queremos, sabemos que hay muchas mujeres que tienen la idea de cuidarse en forma natural, porque tanta pastilla anticonceptiva a veces baja la libido, transforma el carácter, que ya no es muy positivo en estos problemas hormonales, y queríamos preguntarte cómo lo hacemos para cuidarnos. Todas las dudas, por supuesto, las vamos a preguntar. Las van preguntando en el camino. Mira, en realidad el tema hoy día es re interesante y tiene que ver con el ciclo menstrual femenino, el ciclo menstrual ovárico también. Ahora, es un tema que puede sonar súper básico, pero en realidad hay gente, y la mayoría de la gente no tiene idea de esta cuestión. Entonces, ¿qué cosas hay que partir diciendo? Cosas importantes. Acá tenemos una tabla que nos va a ayudar un poquitito a ir explicando ya más gráficamente los periodos y en qué consiste todo esto. En general, hay que entender que el ciclo ovárico menstrual, o el ciclo menstrual normal, consta de 28 días. Eso es como lo habitual, es un ciclo normal. Ahora, la normalidad va entre 21 y 35, o sea, es 28 más o menos 7 días. Por lo tanto, no hay que preocuparse si de repente tus ciclos son de 21 o son de 35. Menos de eso y más de eso es anormal. Y eso ya requiere una evaluación. ¿Un ciclo te refieres al tiempo que transcurre entre una menstruación y otra menstruación? Entonces, esos son 28 días. Ahora, el ciclo menstrual normal tiene 3 características. Primero, que es regular. Segundo, que es cíclico. Y tercero, que tiende, o sea, lo más importante que tiene que ser regular. En general, no tiende a variar más allá de 3 días, entre mes y mes. Eso significa el ciclo regular. Si uno lo quisiera dividir, quizás la manera más fácil de dividirlo, y que tiene que ver con la fisiología y con la anatomía femenina, se divide en 2 mitades en realidad. Y que cada mitad dura más o menos 14 días. ¿De acuerdo? Entonces la primera mitad del ciclo es la que se llama fase folicular, que es donde va creciendo el folículo ovárico, donde va, ¿no es cierto?, aumentando de tamaño, qué sé yo, y llega hasta el día 14. El día 14, que es la mitad del ciclo, es donde se produce la ovulación. ¿De acuerdo? Entonces, se produce ovulación y el resto del ciclo, que es la segunda parte del ciclo, que se llama, en realidad es como la fase lútea o fase secretora del ciclo, es el periodo en el cual está preparado para recibir un eventual embarazo. Entonces, en los casos y en las condiciones en que eso no se da, este ciclo, digamos, pasa de largo, se caen las hormonas, ¿no es cierto?, y se retoma un nuevo ciclo. Ignacio, pero, doctor, perdón por el abuso de confianza. Más cuidado con el protocolo. Sí. A uno, o sea, uno comienza en su cabeza, digo, las mujeres comenzamos en nuestra cabeza a contar a partir del día que te viene la menstruación. Porque uno, antes o después, estás como perdido. Es el día primero que te llega. Es el primer día del sangrado. Ok, el día 1 de tu ciclo menstrual es el primer día de sangrado. Y con respecto a eso, una preguntita. Uno comienza a veces a manchar un poco, sale como un flujo, que no es sangre, y después, claro, y después como el segundo día viene como la hemorragia típica de la menstruación. ¿Desde cuándo comenzamos a contar la menstruación? El primer día en que tú tienes ese flujo que me comentabas. O sea, puede ser un flujo medio cafezoso, de repente medio sanguinolento, no sangre como tal. ¿Te fijas? Pero siempre eso marca el primer día de tu ciclo. Oye, qué buen dato. Yo tengo una pregunta también muy similar. De repente uno dice ya, se despierta y te llega la regla a medianoche. ¿Qué día es? ¿El día anterior o el día posterior? ¿Fuera de allá? Es una buena pregunta. Así como si vas en un avión y va y cambia el porque uno horario. se puede haber despertado y despierta con la regla, o puede en la noche, antes de las 12, así como Cenicienta, ¡pa!, te llega. No, en la práctica es el día en que te das cuenta, o sea... el día que te das cuenta. Sí, ya. Entonces, ¿qué importancia tiene esto? Mira, en realidad, ¿por qué es importante conocer que cada mujer conozca cuál es su ciclo? Porque tiene que ver con el periodo fértil, en realidad. Entonces, si una mujer quisiera cuidarse extra o cuidarse, digamos, adicionalmente en relación a su periodo fértil, es importante saber si sus ciclos son de 28 justo, o son de 30, o son de 34, o lo que sea. Entonces, como acá la tabla lo explica súper bien, en realidad. Y esta primera parte en realidad es de bajo riesgo, o sea, los primeros días del ciclo en general son de bajo riesgo. ¿Uno puede quedar embarazada? Para quedar embarazada. Claro. Durante el ciclo menstrual uno puede quedar embarazada si tiene relaciones, considerando que esos son los días más seguros. Durante estos días, los primeros días. Sí. Los días del semáforo, digamos. La probabilidad es prácticamente cero. O sea, mientras estos son los días en que estás con el flujo. ¿Te fijas? Y la probabilidad de quedar embarazada en ese periodo es prácticamente cero. Si uno sigue avanzando en el ciclo, la verdad es que acá hay que entender una cosa. Si uno entiende que la ovulación es más o menos el día 14, el periodo de riesgo va en realidad los días anteriores al 14, que son menos 5 días. En realidad son menos 5, que iría como por acá más o menos,
sea, hasta el día 0 en realidad. Entre el día 9 y el día 14 hay que tener cuidado de tener relaciones sexuales. Exactamente. Eso se deduce, digamos, de una publicación importante, que es una tabla que se llama la tabla de Wilcox, y que estudió cuáles eran la probabilidad de embarazo en estos días y cuántos eran los embarazos reales. Y la gran mayoría de los embarazos se producen en realidad entre el día 2 y 13, entre este periodo acá. ¿Te fijas? Ahora, del día 14 hacia adelante, la probabilidad de embarazo es bajísima, muy cercana a 0. Y eso tiene que ver porque si uno tiene actividad sexual en este día, ¿no es cierto? Y la ovulación se produce el día 14, existe un pool de espermios que quedan, ¿no es cierto?, dentro de la entre 3 y vagina. 5 días, pero puede apagar grandes incendios. Querido Ignacio, incendiando el Twitter, muchas gracias por estar junto a nosotros el día de hoy. Un aplauso también para Ignacio. Hola, chicas. Muy bienvenido. Y sabemos que hay muchas mujeres que tienen la idea de cuidarse en forma natural, porque tanta pastilla anticonceptiva a veces baja la libido, transforma el carácter, que ya no es muy positivo en estos problemas hormonales, y queríamos preguntarte cómo lo hacemos para cuidarnos. Todas las dudas, por supuesto, las vamos a preguntar. Las van preguntando en el camino. Mira, en realidad el tema hoy día es re interesante y tiene que ver con el ciclo menstrual femenino, el ciclo menstrual ovárico también. Ahora, es un tema que puede sonar súper básico, pero en realidad hay gente, y la mayoría de la gente no tiene idea de esta cuestión. Entonces, ¿qué cosas hay que partir diciendo? Cosas importantes. Acá tenemos una tabla que nos va a ayudar un poquitito a ir explicando ya más gráficamente los periodos y en qué consiste todo esto. En general, hay que entender que el ciclo ovárico menstrual, o el ciclo menstrual normal, consta de 28 días. Eso es como lo habitual, es un ciclo normal. Ahora, la normalidad va entre 21 y 35, o sea, es 28 más menos 7 días. Por lo tanto, no hay que preocuparse si de repente tus ciclos son de 21 o son de 35. Menos de eso y más de eso es anormal, y eso ya requiere una evaluación. ¿Un ciclo te refieres al tiempo que transcurre entre una menstruación y otra menstruación? Entonces, esos son 28 días. Ahora, el ciclo menstrual normal tiene 3 características. Primero, que es regular. Segundo, que es cíclico. Y tercero, que lo más importante es que tiene que ser regular. En general, no tiende a variar más allá de 3 días, entre mes y mes. Eso significa el ciclo regular. Si uno lo quisiera dividir, quizás la manera más fácil de dividirlo, y que tiene que ver con la fisiología y con la anatomía femenina, se divide en 2 mitades en realidad. Y que cada mitad dura más o menos 14 días. ¿De acuerdo? Entonces la primera mitad del ciclo es la que se llama fase folicular, que es donde va creciendo el folículo ovárico, donde va, ¿no es cierto?, aumentando de tamaño, qué sé yo, y llega hasta el día 14. El día 14, que es la mitad del ciclo, es donde se produce la ovulación. ¿De acuerdo? Entonces, se produce ovulación, y el resto del ciclo, que es la segunda parte del ciclo, que se llama, en realidad es como la fase lútea o fase secretora del ciclo, es el periodo en el cual está preparado para recibir un eventual embarazo. Entonces, en los casos y en las condiciones en que eso no se da, este ciclo, digamos, pasa de largo, se caen las hormonas, ¿no es cierto?, y se retoma un nuevo ciclo. Ignacio, pero, doctor, perdón por el abuso de confianza. Más cuidado con el protocolo. Sí. Uno comienza en su cabeza, digo, las mujeres comenzamos en nuestra cabeza a contar a partir del día que te viene la menstruación. Porque uno antes o después estás como perdido. Es el día primero que te llega. Es el primer día del sangrado. Ok, el día 1 de tu ciclo menstrual es el primer día de sangrado. Y con respecto a eso, una preguntita. Uno comienza a veces a manchar un poco, sale como un flujo que no es sangre. Y después, y después como el segundo día viene como la hemorragia típica de la menstruación. ¿Desde cuándo comenzamos a contar la menstruación? Desde el primer día en que tú tienes ese flujo que me comentabas. O sea, puede ser un flujo medio cafezoso, de repente medio sanguinolento, no sangre como tal. ¿Te fijas? Pero siempre eso marca el primer día de tu ciclo. Oye, qué buen dato. Yo tengo una pregunta también muy similar. De repente uno dice se despierta y te llega la regla a medianoche. ¿Qué día es? ¿El día anterior o el día posterior? Fuera de día. Es una buena pregunta. Así como, y si vas en un avión y va y cambia el porque uno horario. se puede haber despertado y despierta con la regla, o puede en la noche, Antes de las 12, así como Cenicienta, ¡pa! Te llega. No, en la práctica es el día en que te das cuenta, o sea... El día que te das cuenta. Sí, ya. Entonces, ¿qué importancia tiene esto? Mira, en realidad, ¿por qué es importante conocer que cada mujer conozca cuál es su ciclo? Porque tiene que ver con el periodo fértil en realidad. Entonces, si una mujer quisiera cuidarse extra o cuidarse, digamos, adicionalmente en relación a su periodo fértil, es importante saber si sus ciclos son de 28 justo, o son de 30, o son de 34, o lo que sea. Entonces, como acá la tabla lo explica súper bien en realidad,
Y esta primera parte en realidad es de bajo riesgo, o sea, los primeros días del ciclo en general son de bajo riesgo. Uno puede quedar embarazada. Para quedar embarazada. Claro. ¿Ya? Durante Ahora, el ciclo menstrual uno puede quedar embarazada si tiene relaciones, considerando que esos son los días más seguros. durante estos días, los primeros días, Sí, los días del semáforo, digamos. la probabilidad es prácticamente cero. Ok. Acá. O sea, mientras estos estás... son los días en que estás con el flujo. Ok. ¿Te fijas? Y la probabilidad de quedar embarazada en ese periodo es prácticamente perfecto. cero. Ok. Si uno sigue avanzando en el ciclo, la verdad es que acá hay que entender una cosa. Si uno entiende que la ovulación es más o menos el día 14, el periodo de riesgo va en realidad los días anteriores al 14, que ¿Cuántos son días? menos 5 días. Ok. Ya. En realidad son menos 5, que iría como por acá más o menos, O sea, hasta el día 0 en realidad. entre el día 9 y el día 14 hay que tener cuidado Esos de son tener los- relaciones sexuales. Exactamente. Eso se deduce, digamos, de una publicación importante, que es una tabla que se llama la tabla de Wilcox, Claro. y que estudió cuáles eran la probabilidad de embarazo en estos días y cuántos eran los embarazos reales. Y la gran mayoría de los embarazos se producen en realidad entre el día 2 y 13, entre este periodo acá. ¿Te fijas? Ahora, del día 14 hacia adelante, la probabilidad de embarazo es bajísima, muy cercana a cero. Y eso tiene que ver porque si uno tiene actividad sexual en este día, ¿no es cierto? Y la ovulación se produce el día 14, existe un pool de espermios que quedan, ¿no es cierto?, dentro de la Entre 3 y vagina. 5